Hola, buenas tardes. Hoy empezamos otra vez el curso de La Hora de Soiro. Es el primer programa que hago este año y tengo el placer de encontrar a un gran amigo, Joan Francesc Pont, que la presentación para mí es muy fácil. Es un genio. Ya está. Es doctor en Derecho, abogado, catedrático de la universidad y últimamente se le ha dado por escribir. Y escribe libros y no de derecho, sino... Bueno, siempre he escrito libros, lo que pasa es que eran Sí, de pero de derecho. Exacto, esto sí. Y ahora ya te has tirado por la literatura. Bueno, pues Joan Francesc Pont, buenas tardes. Buenas tardes. El otro día en una charla de estas de café me comentó que aunque él no está de acuerdo con la amnistía, la exposición de motivos la han hecho tan bien que les va a ser difícil en Europa tirarla atrás. Entonces yo le dije, mira, esto me lo vas a contar en mi primer programa del año y para eso estamos. Pues Joan Francesc, buenas tardes y explícame esto de que ya sé que tú no estás de acuerdo, pero esto de la exposición de motivos tan bien hecha, ¿cómo lo ves? O sea, tú sé que lo ves muy bien hecha, pero... No, la perspectiva normal de las cosas hubiera sido, como ocurrió con los primeros condenados por el procés, que en un momento u otro fueran indultados para recuperar la concordia civil. Ahora, por circunstancias ajenas al devenir normal de las cosas, que es la necesidad de obtener una determinada mayoría parlamentaria, se ha recurrido a una fórmula extraordinaria, que es la de la amnistía, a una solución que creo que no es la buena solución, porque no es reparadora de lo que aquellos hechos supusieron. Pero tengo que confesar, como te comentaba el otro día, que la lectura de la exposición de motivos de la ley me sorprendió porque creo que sigue un camino acertado. ¿Cómo se iba a justificar algo tan poco corriente como es una amnistía? Pues se justifica recurriendo al esquema de la teoría general del derecho y recordándonos que hay unas normas generales que obligan a todos, unas normas especiales que se hacen para un sector concreto de la sociedad que las necesita, por ejemplo, las personas con discapacidad o los internos en un establecimiento penitenciario o los funcionarios. A estos grupos de personas, por sus circunstancias, se elabora para ellos un derecho especial. Y hay un tercer género, mucho menos frecuente, que es el derecho excepcional, el derecho que se elabora para una o varias personas en concreto, prácticamente con nombre y apellidos. Y para la amnistía se ha seguido esta tercera vía, la del derecho excepcional. Y se describe con estas palabras, recurriendo a estos conceptos, se circunscriben los efectos de la amnistía a un número determinado de personas que no puede crecer con el tiempo, a un periodo concreto de nuestra historia y por tanto es realmente una norma para unas personas. Pues bien, el derecho siempre ha admitido que pudiera hacerse esto. Por tanto, no habrá probablemente tacha de inconstitucionalidad por haber dictado una ley de amnistía. Otra cosa es si el contenido de la ley merece uno u otro comentario, o si estas últimas enmiendas que se están discutiendo, el hecho mismo que se estén discutiendo significa que la gente tiene opiniones contradictorias sobre el tema. Y el hecho mismo de que se esté negociando significa que hay intereses contrapuestos. Pero
nos hemos centrado en aquella idea, ¿no? ¿Admitía nuestro derecho una norma como esta? Mi respuesta es sí, lo admite por la vía del derecho excepcional, que en todo caso no es una vía gratuita, hay que justificar que se requiere este derecho excepcional, pero si se hace, como intenta hacerlo la exposición de motivos, entonces hay un camino estrecho, pero abierto. Pero el camino abierto, digamos, a ver, porque los que estamos en la calle y no sabemos derecho, vemos que hay una serie de contradicciones. Hay unas personas que opinan que sí, hay otras personas que opinan que no, hay personas que están de acuerdo con la amnistía, hay más personas que no están de acuerdo con la amnistía, por ejemplo tú o yo o mucha gente que no estamos de acuerdo, pero nos rompen la cabeza diciendo esto es una rotura, es una desigualdad entre las personas, esto no o sea, está coartando la ley. Entonces, claro, esto nos lleva a un camino de confusionismo. Bueno, yo creo, para mí, mi mensaje es que hay que desdramatizar. Es decir, el otorgamiento de la amnistía no rompe España ni se carga nuestro ordenamiento jurídico, sino que es una alternativa excepcional que no debería volver a ocurrir, que no prejuzga cómo deban tratarse estas conductas en el futuro y que, en mi opinión, no es contraria al ordenamiento jurídico. Lo que ocurre es que, dicho esto, sigue abierta la vía de la sana crítica a las normas. Y entonces podemos decir, ¿era la única vía? Pues probablemente no. ¿Es esto el fin de la relación armónica de la convivencia entre nosotros? Yo sinceramente creo que no. Y a la vez pienso que tenemos un sistema, el de la Constitución vigente, que requiere que en un montón de cosas los dos grandes partidos voten de común acuerdo. Lo que sí que creo que rompe o que dificulta nuestra vida de convivencia es que los dos grandes partidos ya no se ponen de acuerdo en nada. Y cuando requieres una mayoría de 2/3 para un conjunto de cosas, como por ejemplo la renovación del Poder Judicial o el nombramiento de los altos cargos de las administraciones más o menos independientes, en este caso los dos grandes partidos tienen que volver a encontrarse. O si no, ahí sí que el sistema se agotará y tendrá que ser sustituido por otro, que no tendrá las ventajas y los inconvenientes del sistema del consenso que nace de 1978. Yo a lo mejor soy un antiguo, pero a mí el sistema del consenso me gusta. Y el hecho de que haya cuestiones que no las pueda decidir un gran partido u otro gran partido, también me gusta, porque hay cosas que son para todos y que las hemos de llevar a cabo entre todos. El hecho de que haya pequeños partidos que pongan en peligro, que sean capaces de poner en peligro este consenso necesario, a la vez que los dos grandes partidos no son capaces de darse cuenta del poder que tienen cuando están de acuerdo, hace que las culpas se distribuyan entre todos de por qué estamos yendo como estamos yendo. Es urgente recuperar el consenso. A ver, porque ellos dicen, a ver, ellos, los que están a favor, cuando yo digo ellos es porque yo no estoy a favor, pero los que están a favor dicen que es para recuperar el consenso en Cataluña. Pero para recuperar el consenso en Cataluña rompen el consenso de la nación, es lo que yo no acabo de entender. Si vale más romper el consenso de la nación o romper el consenso de Cataluña, para mí vale más romper, no dejar el consenso de Cataluña como está.
Bueno, o todo el mundo tomárselo con un poco más de tranquilidad. A mí no me gusta cuando se justifica la amnistía como la vía única para la reconciliación, porque yo no creo que sea la única vía para la reconciliación. Existe la vía del indulto y por tanto esta no era la vía única. Esta se convierte en vía única cuando un voto se hace depender de la concesión de la amnistía. Pero a la vez que manifiesto mi disconformidad con que un voto condicione grandes decisiones, también me desagrada que nuestros dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, no hayan sido capaces de mirar por encima de las paredes que les separan para darse la mano y llegar a un pacto sobre media docena de cosas que benefician a la nación. Y en lugar de esto, unos y otros, unos luchan por estar en el gobierno y los otros manifiestan su enfado por no estar en él. Hombre, mirad, para eso mejor hubiéramos ido a otras elecciones, o para eso a lo mejor habría habido que sentarse a hablar distendidamente entre los dos grandes partidos. Lo han hecho desde 1978 hasta ahora. Es que cuando ves las estadísticas de las votaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es completamente mayoritario el número de leyes que han sido votadas por ambos partidos. Pues es esto, el dialogar, el llegar a pactos, el de hacer una política más transversal, eso es bueno para un país. Y luego, que gane las elecciones el mejor, cada 4 años, por supuesto, pero no dejemos de hablarnos los unos con los otros. No hemos de ser enemigos, basta con que seamos adversarios leales. O sea, en definitiva, que esto tendría que haber sido un tema de sentarse a hablar entre los dos grandes partidos. Claro, y valorar que ambos partidos, a lo largo de estos años, han hecho cosas que antes habían dicho que no iban a hacer. O si lo quieres mirar desde otro lado, han anunciado cosas que luego se han olvidado de hacer. Que nadie está libre de pecado. Y que por tanto, llevar las cosas al extremo de los enfrentamientos insalvables es malo. Es malo. Hay que, no sé, por ponerte un ejemplo, pero luego no me cojas la palabra. Habría temas que habría que resolverlos en 3 meses y que si no se resolvieran en 3 meses habría que resolverlos aquella última noche. Y que si aquella última noche no se había resuelto, pues había que prorrogar la duración de la noche, pero sin pasar al día siguiente. Y que de esto dependiera un poco el honor y el éxito de nuestros parlamentarios y de nuestros gobernantes. Desgraciadamente, estas buenas prácticas las hemos perdido por una desaforada lucha por el poder. Y en cambio las teníamos en España. Desde luego. Yo, cuando tenía 18 años, en 20, en el 77, no era un especial partidario del presidente Adolfo Suárez. Pero luego, estudiando la historia, revisando lo que hizo, leyendo a Fernando Onega, que era su consejero áulico que estaba al lado, que escribió muchos de sus discursos, he entendido que Adolfo Suárez fue capaz de hacer sacrificios importantes sobre su propia visión del mundo para construir el consenso, y que ese consenso supuso legalizar todos los partidos políticos, unos antes y otros después de las elecciones del 77, pero todos al final. Supuso que la primera legislatura no fuera la del 77-79, esta fue la legislatura constituyente. La primera fue 79-83. Todo aquello ni lo habíamos soñado antes de 1977. Y Adolfo Suárez lo hizo posible. Pues yo creo que la historia se lo reconoce, y yo se lo reconozco ahora personalmente, desde confesando el desacuerdo en aquellos momentos. Y creo que esta es la vía. Esta es la vía. De la superación de muchas cosas, de la superación de
de la desconfianza entre unos españoles y otros, de la superación del miedo y de la superación del silencio que caracterizan nuestros años 70, la primera parte. Sí, pero Adolfo Suárez tuvo la buena visión de no dar suficientemente fuerza a una serie de partidos para que no hubiera roturas. No, bueno, no. El sistema electoral es sustancialmente el mismo. Lo que ocurre es que los expertos que hicieron el sistema electoral pensaron que con ese sistema siempre habría un primer gran partido que estaba previsto que fuera la UCD y un segundo gran partido que estaba previsto que estuviera en la oposición muchos años, que era el Partido Socialista. Luego las cosas no fueron así. La UCD se autodestruyó, Congreso de Palma de Mallorca. El papel de la UCD lo heredó el Partido Popular, que se transforma para ocupar una buena parte del centro. El papel de primer gran partido de España lo ocupa entre 1982 y 1996 el Partido Socialista. Es decir, que las cosas no ocurren como don Adolfo previó, pero sí que el mecanismo es el que nace del sistema electoral, de las circunscripciones pequeñas de 4 diputados, que son la mayoría, de un sistema proporcional aplicado sobre distritos pequeños que genera un sistema que tiende a ser mayoritario. Y todo esto es un poco complicado de explicar y de entender, pero este es el resultado. Un porcentaje alrededor del 30-35% te da la posibilidad de gobernar. Y solo en los últimos 10 años el sistema falla porque los dos grandes partidos pierden electores a la derecha y a la izquierda, es lo que se llama la aparición de Vox, por un lado resta escaños al Partido Popular, la aparición de Podemos y ahora de Sumar resta escaños al Partido Socialista por el otro lado, la aparición de Ciudadanos como una opción de nueva política, todo esto al fraccionar el Parlamento hace muy difícil la mayoría de los acuerdos entre dos partidos. Lo que tenía que haber ocurrido es que se hubiera sustituido los acuerdos entre dos por acuerdos entre 5 y el sistema hubiera seguido funcionando. Pero nadie lo pensó. Todo el mundo quería asomar la cabeza y sustituir al otro. Y eso es lo que hemos hecho mal en nuestro sistema proporcional. Cuando realmente se genera una pluralidad de representaciones, entonces no nos gusta jugar con ella y lo que queremos es aniquilarlos a todos. Y por último, aparecen los partidos, por llamarles de alguna manera, periféricos, que juegan en otra liga, pero que en momentos determinados son decisivos. El ejemplo más sorprendente, Coalición Canaria, que influye sobre todos los gobiernos. Y que Teruel, ¿te acuerdas de Teruel? O durante un breve periodo de tiempo, Teruel también existe, que parecía que iba a ser una tendencia y que no, y que ha vuelto a desaparecer. Pero bueno, estamos recuperando un poco el bipartidismo, y probablemente después de la crisis de estos años volvamos a vivir una época bipartidista que permita los acuerdos. Y yo por eso pienso que todos los que se están peleando ahora deberían hacerse el menor daño posible, porque dentro de poco se tendrán que encontrar y llegar a acuerdos por el bien del país. Vamos a volver otra vez a la amnistía. ¿Se puede dar marcha atrás una vez concedida? Bueno, una vez se aprueba una ley, esa ley entra en vigor y solo podría anularla el Tribunal Constitucional o un tribunal o el Tribunal Europeo. No, bueno, una vez. De la Unión de Justicia, pero también sí, teóricamente, y te pondré un ejemplo, el Parlamento puede derogar una ley que ha aprobado. Sí, pero después el reo siempre se acoge a lo mejor. Entonces, aunque la derrogue, si la derroga, no se puede derrogar retroactivamente. No se, bueno, se puede intentar, pero probablemente no tendría efectos por la aplicación de la norma más favorable. Estamos hablando de norma penal, sí. Pero teóricamente sí.
La Asamblea de Madrid en los 80 aprobó un recargo sobre el IRPF para los madrileños y hubo tal grado de protesta que en pocos meses se desdijo a sí mismo y derogó aquella ley. Y luego, cuando 4 o 5 años después aquello llegó al Tribunal Constitucional, el Constitucional dijo que el recargo de Madrid era perfectamente constitucional. Lo que era insoportable para los madrileños. Y este ejemplo nos sirve para diferenciar entre aquello que es contrario a la Constitución y aquello que simplemente no nos gusta o es malo. Bueno, pues estamos en un supuesto que, en mi opinión, ya no es contrario a la Constitución, tal y como se ha construido, pero sobre el que, evidentemente, cada uno puede sostener la opinión de si es conveniente o no. Y la amnistía va un poquito, o un poco, o un mucho, no lo sé, por eso te lo pregunto, contra la legislación y los legisladores. No, la amnistía es un fruto del trabajo del legislador, es el legislador quien lo va a votar. La amnistía, en mi opinión, forma parte de la autonomía del legislador. Y por tanto, si en un momento determinado el legislador considera que las circunstancias del tiempo en que vivimos requiere una u otra medida, el legislador es libre de adoptarla. Lo que el legislador ha de intentar es equivocarse lo menos posible. Y en los últimos tiempos el legislador ha ido equivocándose en cosas que luego han producido un efecto contrario al que se pretendía. Tú sabes que yo estuve 9 años en el pleno como vicepresidente de la Cámara de Comercio. Pues aquel entorno de empresarios, tenías que darte cuenta de que había una palabra que no les gustaba, que era política, no porque fueran antipolíticos, sino porque pensaban que la vida de los empresarios se rige por otras reglas. Había otra palabra que no les gustaba, que era multas. Entienden que no hay que obligar a la gente a comportarse de una determinada manera sobre amenaza de sanciones. Esta es una cultura del diálogo y del consenso y del dejar trabajar. Yo entiendo que nos hemos de dar cuenta de la necesidad de recuperar este ambiente. Sí, a ver, según el entender nuestro de la calle, yo siempre te hablo como gente de la calle que no sabe mucho. Las leyes deben de ser muy claras, muy concisas, lo mínimo posible, pero que sean justas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Las leyes han de ser buenas, claras y lo más estables posibles en el tiempo. Porque si vamos cambiando las normas, nadie sabe a qué atenerse. Esto genera inseguridad. Y eso sí, la seguridad jurídica y la certeza en el derecho son dos principios constitucionales que comprometen a nuestros gobiernos y a nuestros legisladores ante los ciudadanos y ante el resto del mundo. Porque, por ejemplo, nosotros deseamos, y es bueno, tener inversión extranjera. Y solo vamos a tener inversión extranjera si tenemos un marco jurídico estable y claro. Y mira lo que está pasando con los países que han alterado su marco de seguridad, pues están perdiendo competitividad internacional. ¿Y la amnistía altera nuestro marco? No, la amnistía no afecta a aquellos principios que condicionan la vida de los ciudadanos o su adopción de decisiones en el entorno privado, económico o de previsión de futuro. La amnistía afecta a 400 personas que eventualmente hubieran podido ser juzgadas y que se renuncia a juzgarlas. Sí, pero a ver, yo te voy a poner el ejemplo de fútbol, que es cuando un campo está embarrado, no hay que cambiar de campo. Está embarrado y se sigue jugando en ese embarrado. Porque si cambias de campo, cambias de juego. ¿Cierto? ¿Y? Entonces la amnistía cambia de campo. No. El proceso fracasó en 2017. Punto. Ha desaparecido. La reacción del derecho se produce en un momento determinado sobre
los principales líderes, sobre todo los que se quedaron en España y afrontaron las consecuencias, y los tribunales de justicia dictaron una sentencia y cumplieron una parte de la pena. Y luego, tampoco hay que olvidar que este proceso, y luego este juicio, y luego la sentencia, afectaron a la gente de una forma muy especial. ¿Por qué? Hombre, porque en un momento determinado da la impresión de que Cataluña se separa de España. Y esto, hubo mucha gente que le Asustó. que le asustó, o que le dolió, o que le gustó excesivamente. Y las leyes no nos tienen que asustar, ni que doler, ni que gustar excesivamente. Las leyes son, déjame que esté muy de acuerdo contigo, por una vez, que las leyes son males necesarios, Una vez, ¿no? Que has estado de acuerdo. son restricciones, lo decía Bertrand Russell, las leyes son restricciones a la libertad. Lo que pasa es que son restricciones que han de ser las menos posibles, pero aquellas que sean imprescindibles para el respeto de la convivencia. Y una convivencia. Claro. Pero deben de ser las mínimas posibles. Claro, las mínimas posibles es un concepto indeterminado, Sí. que entonces algunos verán como más o como menos, pero la idea de que hay que interferir lo menos posible para la vida de las personas, para que ésta se desarrolle conforme a su autonomía, y que las leyes que se hagan no son leyes para reducir la autonomía, sino para facilitarla, esta es una idea en la que al final estaríamos casi todos de acuerdo, ¿sabes? Y luego en el juego político, pues todo esto se confunde bastante, pero si vamos a la teoría política, estaremos probablemente muy de acuerdo los que no aspiramos a conseguir el poder, sino solo a servir a la administración de las cosas, que las leyes, las buenas leyes, las que pueden regir durante mucho tiempo, son lo máximo que puede desear un país. Bien, no quiero abusar mucho más de ti, pero sí te voy a hacer ya la última pregunta, y ya, si quieres, terminamos esta pequeña entrevista. La amnistía os coloca a los abogados, a los letrados, os coloca un poco más débiles ante los jueces. No. La amnistía, insisto, como ley excepcional que afecta a 400 personas, afecta estos supuestos. El resto de la vida económica, jurídica, judicial, sigue igual. La mayor parte de los temas que están hoy ante los tribunales no se verán afectados por la ley de amnistía. Si un vecino se ha peleado con otro por una pared que se ha caído, si un contribuyente está en desacuerdo con la liquidación tributaria que le han hecho, si alguien tiene que ser juzgado por una conducta deleznable que el Código Penal condena, todo esto va a seguir ocurriendo. La amnistía es un supuesto excepcional para un momento excepcional que va a ser olvidado en poco tiempo. Y como han sido olvidados los indultos, fíjate, ya nadie habla de los indultos, y aquel día parecía que se acababa el mundo. Sí. Pues tampoco nadie hablará de la amnistía dentro de un tiempo. Y yo espero que recuperemos el noble arte de la política y del gobierno de administrar las discrepancias. Pero ¿no ves un poco debilitado el poder de los jueces? No, el poder de los jueces sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que en una cuestión concreta, una mayoría escasa del Parlamento ha decidido que no exista acción penal. Bueno, pues si esto hubiera ocurrido con un delito que hubieran cometido 1 millón de personas, sería un horror. Pero si esto hace referencia a eventuales delitos que cometieron 400 personas, esto no altera las relaciones entre los jueces
y los ciudadanos. Lo que sí que altera todas estas cosas es que todo el mundo esté hoy hablando sobre la justicia con una notable falta de respeto. Tanto los que defienden una cosa como los que defienden la contraria. La justicia debe ser respetada. Y la justicia, a su vez, está para administrar las leyes. Por tanto, quien hace las leyes es competente y los jueces luego tienen que aplicarlas. No puede ser que las leyes las hagan los jueces o que los jueces quieran influir en la redacción de las leyes más allá de lo que la sabiduría de su arte les permite, que es ofrecer sus opiniones, sus dictámenes, la participación en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado a mí me parece un órgano extraordinariamente importante que uno y otro partido se han saltado en ocasiones con triquiñuelas diversas, como hacer llegar propuestas de verdaderas nuevas leyes a través del Senado para que no haya dictamen del Consejo de Estado. Esto no es jugar limpio, pero nadie está libre. Y a mí, si en mi vida me hubiera gustado ocupar un cargo de servicio a mi país más allá de los que he ocupado en la universidad, me hubiera gustado estar en el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque es tu opinión jurídica, es lo que tú sabes, lo que has estudiado, lo que puedes estudiar, que pones al servicio de los demás. Pero no decides tú, luego decide el legislador. Y luego lo aplican los jueces. No hay que cambiar las cosas. Y yo creo que tampoco hay que ponerse excesivamente nervioso. Hay algunos protagonistas de nuestra vida pública actual que ven el mundo desde un único color. Es un error. Y hay que intentar ver el mundo con unas gafas polícromas que nos permitan descender a los matices. Solo cuando volvamos a entender y a dialogar sobre los matices volveremos a construir la paz social. Bueno, otra más es que estando contigo me salen las preguntas solas. Tú has oído una famosa frase que dijo un jurista, que decía que las togas hay que mancharlas con el polvo del camino. ¿Qué te parece esa frase? Bueno, no la había oído, pero si lo que queremos decir es que el derecho de laboratorio y la praxis judicial o profesional de laboratorio puede correr el peligro de alejarse de la realidad, es evidente que es así. Pero esto ya me lo explicaba mi padre, me dijo, salí de la facultad de Derecho y no sabía, al entrar en una sala, si me tenía que sentar a la derecha o a la izquierda. Sí, ahora estas cosas ya las enseñamos en la facultad y tenemos una sala donde se simulan juicios. Pero le ha costado a la universidad descender al polvo del camino. Y a veces le cuesta a los gobernantes, o a los jueces, o a los abogados, o a los protagonistas de la vida social, les cuesta descender al polvo del camino. Pero la vida es el polvo del camino, está claro. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, Jean-Francés, muchas gracias, pero lo que sí es que le digas a mis oyentes una despedida que le dé un poco de ánimo de todo este proceso que estamos viviendo. Miren, hay suficientes motivos para el pesimismo en el futuro del mundo. Y sin ir más lejos, las guerras que tenemos tan cerca, de las que no somos completamente inocentes, ponen de manifiesto que hay todavía muchas batallas que ganar para construir un mundo en paz. Yo tenía el sueño de que después del combate por la libertad del 19, del combate por la igualdad del 20, el 21 sería el siglo de la fraternidad. Y desgraciadamente me he equivocado. Está siendo el siglo del odio y del enfrentamiento. De etnias que no se pueden ver, de pueblos que no se pueden ver, de personas que no se pueden ver. Hay que dotarse de una sonrisa que nos permita mirar al otro. Y cuando descubramos lo que hay en los ojos del otro, descubriremos que se parece mucho a lo que hay en nuestros ojos. Y empezaremos a construir un mundo mejor. Gracias, Jean-Francés.
Gracias a ti, Santi.